Buenas tardes o buenas noches o buenos días en el momento en que nos estén viendo en esta charla tan interesante desde Ingeniería Mental. Y hoy tengo un invitado súper especial que en el mundo de la programación neurolingüística y lo que nosotros llamamos la programación neurolingüística vital, o sea, de cambiar ese chip, de cambiar esas creencias antiguas que queremos para hacer cada día un mundo mejor. Ujú. Entendí que Simón Uribe nos va a ayudar a entender, a abrir nuestro corazón y a poder abandonar un montón de creencias que realmente están obsoletas y nos impiden vivir en un mundo de armonía. Así que bienvenido Simón y gracias por aceptar este espacio con las personas que les gusta la programación neurolingüística y que están comprometidos a cambiar creencias solidificadas por unas creencias mucho más grandes, más amplias, donde nos incluyamos todos. No, buenas tardes a ti, Alexandra, y muchas gracias por la invitación y también un saludo a todas las personas que nos están viendo y que quieren oír un poco de cómo es pensarse una desprogramación del género, que yo creo que es uno tal vez de las categorías sociales que está más afincadas en las personalidades y en la expresión de las personas. Y pues lo que quiero que hablemos hoy un poco es cómo eso se le vuelve una cárcel a las personas, no solo a las personas trans, sino a cualquiera, ¿sí? Cómo empezamos a hacer que los roles y las expectativas de género sean las que manden la parada y no nosotros mismos con las experiencias de vida que estamos experimentando. Ok, pues bueno, lo primero es que te puedo, yo sé que eres Simón Uribe, pero Ujú, quiero que la gente entienda que te invité hoy porque vamos a hablar del transgénero, vamos a hablar ujú, de que tú eres un hombre trans y que nos ujú, vas a instruir un poquito de cómo fue tu historia, cómo se le llama a una persona y por qué se le llama hombre trans o mujer trans, que esto es un poquito ujú. de mi ignorancia de cómo manejarlo y que nos cuente un poquito de dónde surgió para ti todo este proceso de transformación. Bueno, la verdad es un proceso bastante largo. Yo tengo 35 años y yo empecé mi proceso de transición hormonal y de reconocimiento como un hombre a los 29 años. Creo que lo más importante para que la gente entienda esto es que me gustaría contarles que yo a los 22 años, 21, ya tenía conciencia de la necesidad de hacer este proceso y de buscar un mayor bienestar con mi cuerpo, pero me tomó muchos años tomar la decisión y tener la valentía de, digamos, frentear esta situación, porque yo sentía que como yo lo veía socialmente, la discriminación y la dificultad de las personas trans era muy grande, o sea, romper esa diferencia sexual que es en últimas que cuando tú naces te asignan un género al nacer por una genitalidad y creo que ese es el problema, se asume que esa genitalidad hace que de ahí brote un género, unos roles y toda una serie de comportamientos que son naturales, pero una de las cosas que yo más le digo a la gente es, si fueran tan naturales como la gravedad, no tendríamos que estar todo el tiempo corrigiéndolo y todo el tiempo diciendo que no. Entonces, la experiencia mía en el colegio, con mis padres y con las personas que me rodeaban, era todo el tiempo que me mostraban que yo no lograba ser niña suficiente, que no estaba cumpliendo con lo que ellos esperaban de mí, que no me gustaban los vestidos, que no estaba siendo femenina. Y lo curioso es eso, que hay muchas personas como yo que algunas de esas personas se identifican como gays o como lesbianas, otras como trans, pero que vivimos de maneras diferentes el género y desde afuera todo el tiempo nos están negando esa posibilidad de existir. Entonces mi proceso fue un proceso de primero lograr yo entender que el hecho de que yo hubiera nacido con una genitalidad no implicaba que yo tenía que cumplir con un género y con una sexualidad específica. Entonces lo primero que hice yo fue entender que a mí me gustaban las mujeres, pero yo en ese momento no sabía y no entendía que yo también tenía una inconformidad con mi cuerpo y con mi género y que me quería expresar de una manera más masculina socialmente y ser reconocido como un hombre. Entonces primero exploré ser lesbiana y en eso encontré como mayor aceptación social, pero después me fue muy difícil dar el paso hacia reconocer que yo me sentía mucho más cómodo en un rol de género masculino y que quería explorar un proceso hormonal para sentirme mejor con mi cuerpo. Hoy estaba recordando precisamente, leyendo otro texto, que yo nunca tuve una buena relación ni con mi cuerpo ni con mi pecho y siempre quise como poder tener un pecho plano y un proceso de mastectomía.
y me parece curioso cómo personas heterosexuales, cisgénero, o sea, personas que no son trans, pueden ir a un proceso de cirugía estética y cambiarse prácticamente todo su cuerpo y nadie les va a hacer veduría. Sí, entonces vemos mujeres que se ponen unos senos súper grandes y unas colas enormes y nadie les está diciendo que eso está mal, mientras que las personas trans sí somos tanto sancionadas socialmente como para poder acceder a estos tratamientos muchas veces se nos acusa de ser enfermos mentales y la realidad es que no somos enfermos mentales, sino que somos parte de la diversidad humana y lo que estamos buscando es sentirnos mejor con nuestro cuerpo y con nuestra identidad. Y la verdad es que, como te decía yo, lastimosamente sigue existiendo un prejuicio muy grande hacia tomar este paso, pero afortunadamente lo tomé a los 29 años, tal vez sabiendo que podía echarme encima a todo el mundo, a mi familia, a todas las personas que me rodeaban y la vida que había construido se podía desvanecer, pero dije, prefiero tenerme a mí mismo y creo que ese es el punto de partida para poder estar mejor con los demás. Y lo que ha sido muy interesante es que mucha gente tenía miedo de que yo me convirtiera en una persona violenta y machista. Y lo curioso es que yo antes tenía muchos problemas de, yo creo que rabia represada y dolor, y lo que experimenté con el proceso hormonal fue todo lo contrario. Me volví una persona mucho más tranquila, mucho más conciliadora y mucho más integrada. Y eso es porque no es que las hormonas te hagan un ser violento, no es que la testosterona te haga violento, sino más bien yo a través de la testosterona encontré un lugar de tranquilidad en mi cuerpo y eso me permitió tener un lugar de tranquilidad hacia los demás. Entonces eso sería como un poquito así resumido ese proceso y yo creo que también me gustaría decir que todos los cuerpos son diferentes y que eso es parte del proceso de aceptar a las personas trans. También hay personas intersex, que son personas que nacen con genitales ambiguos y esas son personas que existen pero que invisibilizamos y esas personas los médicos las intervienen cuando son muy niños. Entonces es curioso cómo a las personas trans no nos dejan intervenirnos y buscar mayor comodidad con nuestro cuerpo a través de procesos hormonales y a las personas intersexuales las obligan y las operan en operaciones genitales desde muy temprana edad que resultan ser muy violentas y que van en contra o sea, son hechas cuando son niños, ni siquiera hay un consentimiento informado de esos pacientes. Pero bueno, por ahí podemos empezar un poco la Sí, discusión. dijiste una cosa que me parece aplicable a todos los seres sintientes que hay en la Ujú. Tierra, que es me elijo a mí mismo. O sea, uno de los pasos que hiciste en tu mente, que es la parte que más me parece importante recalcar, es que llegó un momento en que tú dijiste, pensaste, sentiste, me elijo a mí mismo y el resto que hagan lo que quieran. De acuerdo. Y así fue mi proceso con mis padres. Yo les escribí una carta y yo les dije, llevo 7 años batallando con esto, no puedo más. Y la verdad es que yo siento que si no tomo esta decisión, seguramente voy a terminar en un lugar muy oscuro. Y si ustedes me quieren acompañar, están bienvenidos, pero pues si no, yo tengo que buscar una manera de sentirme más cómodo con mi cuerpo. También recuerdo a una académica trans que decía, la gente piensa que simplemente con el hecho de pensar, o sea, no sé, mi primo una vez me dijo, ¿por qué no intenta ser mujer y conseguir un esposo? Y yo le dije, primo, yo he intentado eso toda la vida, ¿usted ha intentado salir con hombres? Y él me dijo, no, ¿qué le pasa? Y yo le dije, pues es lo mismo, sí, es como un ir en constante contravía de uno mismo. Entonces a veces es curioso cómo la gente piensa que es que las personas LGBT, trans o gays, queremos convertir a todo el mundo en trans o gays, cuando en realidad es las personas hetero y cisgénero nos están tratando de convertir a nosotros en lo que ellos son y hay una proyección de la experiencia, pero también cuando uno profundiza un poco con la familia, y eso fue lo que me di cuenta yo con mis padres, era que ellos tenían miedo del mundo que me iba a tocar vivir. Entonces entiende uno que es más a veces como ese sentido de protección, pero yo les dije, pero eso no es un problema mío, eso es un problema del mundo. Y si yo no me doy el chance de abrirme y de públicamente mostrar que mi vida también es viable, mi vida también es hermosa, no vamos a transformar eso. Y por eso es que me gusta hablar en espacios como este, porque creo que es importante que la gente entienda que las personas trans y las personas LGBT, lesbianas y gays,
también existimos y muchas veces, digamos, con lo de toda la discusión que hubo con las cartillas, se quiere invisibilizar que existimos y hay niños que ya son así, ¿sí me ¿Con entiendes? Hay cuáles niños. cartillas? ¿Con cuáles cartillas estás Hace hablando? unos años, ciertos partidos conservadores querían Ah, ok. no permitir que hubiesen cartillas que mostraran que habían personas LGBT y que nosotros existimos. Y la realidad y lo que yo estoy diciendo es que hemos existido y hemos existido siempre. En diferentes culturas han existido otro tipo de géneros como los dos espíritus o las personas muche en México, pero lo que se ha hecho es invisibilizar eso y yo lo que todo el tiempo recalco es, hay un niño gay, hay un niño trans o una niña trans que ya está en el colegio y el hecho de que se invisibilice eso y que solamente se permita, y eso también lo hacen los padres, lastimosamente, los padres desde chiquitos están diciéndote, ay, yo quiero que seas el niño que tiene más novias o la niña que tiene más novios, o que si eres niño tienes que ser fuerte y valiente y si eres niña tienes que ser delicada y sumisa y sensible. Empezamos a implantar esto y la realidad es que muchos de nosotros no cabemos ahí y todo el tiempo nos sentimos inadecuados. Entonces creo que esa primera transformación es como decir, lo que yo soy no es una enfermedad y yo no estoy mal y me voy a permitir ser yo mismo y estar más como conectado con lo que brota de mí, tanto en sexualidad, expresión de género, identidad de género y demás. Y a veces creo que eso es lo que no vemos. Yo cuento una anécdota y es, cuando yo vivía en Bucaramanga, una ciudad muy conservadora de Colombia, a mí me llevaban a fiestas de 15 obligado. Mi mamá me decía, tiene que ir. Yo odiaba porque entonces tenía que ir a comprar un vestido y unos tacones. Y yo salía como absolutamente incómodo del vestidor. Y mi mamá y su amiga me decían, te ves divina, nena. Y yo decía, ¿ellas qué están viendo? Y lo que yo empecé a entender más adelante era que había tanta expectativa de que yo lograra eso, que mi mamá no lograba ver mi incomodidad, cuando creo que eso hubiese sido lo más importante. Y eso es lo que yo quiero pues decirle a la gente, es como, creo que las decisiones sobre el cuerpo y la identidad son muy profundas y a veces yo no entiendo que mi primo quiera tener 5 hijos y casarse por la iglesia, pero se lo respeto. ¿Cómo espero que él me respete, que yo tome ciertas decisiones para sentirme mejor con mi cuerpo y con mi sexualidad y con la manera en la que vivo la vida? Ok, entonces, Simón, cuando tú, hay una parte que me interesa saber y es, cuando un bebé nace, nace niña, nace niño, y eso le ponen el patín rosado, el cuarto rosado y al niño azul, y desde ahí los empezamos a decir, tú perteneces a este bando y tú perteneces a este bando, y ahí nos vamos con nuestras creencias, no De damos el acuerdo. chance de ser lo que quiera ser, ¿no? Y, De acuerdo. Hay mucha expectativa muy impresa desde muy pequeños. Y la realidad es que hay personas que nacen con vagina y con pene, y eso no quiere decir que eso se vuelva un destino. Hay personas que nacen con vagina que después se identifican como hombres, hay unas que quieren quedar embarazadas y otras no, pero el problema es que sí lo volvemos un destino y sí lo volvemos una restricción a la identidad y a la exploración de quién es uno. Entonces, digamos, te pongo un ejemplo, yo siempre he sido una persona muy ambigua. O sea, yo me identifico más físicamente y me expreso más de manera masculina, o sea, la manera en la que yo me visto, la manera en la que yo, sí, como cómo me construyo, que igual esto es una construcción que uno pone para los demás también, pero yo por dentro me siento muy andrógino. Entonces, ¿qué pasaba? Yo confundía mucho a las personas siendo pequeño, porque yo era en ese momento una mujer, era percibido socialmente como una mujer, pero era una mujer mucho más fuerte que la mayoría de mis compañeros, que me iba muy bien en el deporte, muy independiente, no me dejaba mandar de nadie, o sea, era una persona muy decidida, entonces, claro, era como que no entendían cómo esta persona se salía del género, y yo siempre fui eso, fui como un espejo, y para muchas amigas, mujeres, en ese momento en que yo me identificaba como mujer, yo era como un modelo a seguir, porque era, usted no se está dejando de este sistema machista que le dice que usted solamente puede ser ciertas cosas, ¿sí? Y después políticamente, por eso para mí, yo necesitaba identificarme como hombre para sentirme más cómodo, pero me sentí mal de renunciar a la categoría mujer porque políticamente yo pues era feminista y ayudé a que muchas de mis amigas, mis familiares, la gente cercana a mí, como que cuestionar esa idea que hay y que todavía existe. O sea, la gente dice,
no, pero es que los derechos de la mujer, pero la realidad es que ya llevamos por ahí unos 4 siglos en que la diferencia sexual ha construido a las mujeres como un sujeto incompleto, pero ahí las mujeres y las personas trans y las personas gay compartimos mucho porque se ha puesto al hombre heterosexual como el modelo a seguir y el que sí tiene mejor remuneración, el que sí consigue los puestos y todos los demás somos defectuosos. Pero digamos que para mí siempre ha sido mi gran mensaje y desde muy chiquito es que el género no es una limitante para quienes podemos ser. Entonces se dice, no, es mujer, no puede ser una mecánica, ¿por qué no? Y mira que ahí hay curioso una cosa, pues yo estudio el género y la sexualidad académicamente. En el siglo XIX, los científicos, obviamente todos hombres heterosexuales, decían que la mujer no podía estudiar porque se quedaba estéril. Y eso era con el método científico y había todo, digamos, con unos experimentos que mostraban eso. Entonces hay unos sesgos ahí que, como te digo, o sea, creo que ese es el problema, que si hemos pensado, mujer, entonces es igual a menos alta, menos fuerza, y mira, yo veo mujeres en los olímpicos que superan físicamente a muchos de los hombres que yo conozco. Entonces yo lo que quiero es que cada quien se explore más allá del género, que como hablábamos ahorita antes de empezar, que el género no sea una cárcel, sino que sea una exploración. Que sea una experiencia. Esa frase me Exacto. pareció apoteósica. El género no es una cárcel, es una experiencia. O sea, creo que Ujú. esto esto que tú nos estás compartiendo nos hace salir de lo que yo siempre he pensado que es correcto, y creo que ahí es cuando viene que el ser humano sea tan cruel con lo que no se parece a lo que yo quiero. De acuerdo. Y es algo muy presente, ¿no? No solo en el género, en la raza, ese tema de lo diferente es una amenaza para mí. Y para mí ser trans, al comienzo de mi vida, luché mucho contra eso y pensé que era una maldición, que era algo malo, y yo luchaba y decía, ¿por qué? ¿Por qué yo? Y por qué así, como que rezaba literal y buscaba como que se me salga de la cabeza, pero para mí ahora es todo lo contrario, porque creo que haber transitado entre géneros y haberme integrado como mi masculinidad y mi feminidad, que para mí son dos energías que están en todo el mundo, tal vez en diferentes proporciones, pero creo que todos la tenemos. Para mí ha sido una bendición y ha sido también un proceso de mucha empatía con los demás. O Ujú. sea, para mí lograr transitar y como vivir esa discriminación y esa incomprensión. Y mira que pues ahí aprovecho, creo que llegamos a esta entrevista por un cartonero que es un escrito que hicimos entre 5 hombres trans con el Instituto Caro y Cuervo, que se llama Travesías. Y creo que hay algo bonito que atraviesa todas esas historias y es que muchos de nosotros hemos vivido la discriminación y el odio y digamos como una sociedad que muchas veces no nos permite y que hace que nuestra vida sea más compleja en los trámites más sencillos y más tontos como ir a comprar a un supermercado y que te pidan la cédula y salga tu cédula vieja y que eso ya genere toda una serie, o tu nombre viejo y se genere toda una serie de problemáticas, pero nosotros, todos mis compañeros y yo no nos quedamos en el odio, sino que entendemos que eso está ahí, pero lo que más prima es esa empatía y esa resistencia de buscar ese mundo mejor donde haya cabida para todo el mundo, sin Claro. esa idea de oposición, como de los que están bien son estos y los que están mal son estos, y es más bien entender el cuerpo y la vida son procesos muy diversos. Okay. Yo siento en tus palabras, Simón, que hay mucha espiritualidad en ti. Si no, no hubiera sobrevivido, la verdad. ¿Cómo, cómo entiendes tú la espiritualidad a través de todo tu proceso, a través de esa experiencia? Para mí la espiritualidad es como un entendimiento profundo de lo que es ser un ser humano y un ser viviente en un contexto particular. Yo no soy una persona como casada con una religión, pero sí creo que estamos en una búsqueda, como hablábamos al comienzo, de ser mejores humanos y como todo el tiempo estar en un proceso de actualización para ser una mejor persona. Y yo sí creo mucho y creo que en el fondo, y me pongo súper emocional, qué pena, pero me acordé de un día, yo fui a un lugar que se llama Esalen. Eso es un centro un retiro como espiritual y un centro de conocimiento holístico,
Y yo estuve ahí como agricultor orgánico, hice una práctica y yo viví ahí y conocí mucha gente, mucha gente que cambió mi vida, pero me acuerdo mucho un día sentado con un señor y el señor, estábamos hablando de esto y era un total extraño y yo sí decidí como abrirle mi corazón y decirle que yo estaba en esta dificultad y que quería como poder asumir mi nueva identidad, pero tenía mucho miedo. Era un señor mayor y el señor me dijo que si yo me acordaba de la canción de Michael Jackson, El hombre en el espejo. Entonces yo le dije, sí, claro que me acuerdo. Entonces la canción dice algo así como, quiero cambiar el mundo, pero voy a empezar por mí. Entonces el Señor me dijo eso, me dijo, yo veo en usted a alguien que quiere cambiar el mundo, pero empiece por usted. Y yo siempre he estado en ese proceso como espiritual de entenderme porque además, y eso sí lo digo, lastimosamente yo pues he buscado muchas terapias, tanto grupales como individuales y procesos espirituales de todo tipo, neochamánicos, gestalt, tarot, pero lastimosamente creo que en estos lugares todavía el género sigue siendo una imposición. Entonces, digamos, íbamos a los talleres y decían las mujeres a este lado, los hombres a este lado, y yo realmente no me sentía representado, porque en ese momento yo vivía socialmente como una mujer y una vez traté de ubicarme en la mitad y eso generó mucha controversia. Incluso un día tuve una terapeuta, pues terapeuta, que terminó agrediéndome verbalmente en una de las clases cuando yo le planteé esto. Entonces fue un proceso espiritual, pero muy por mi cuenta porque sentía que estos mismos espacios están viciados. Y mira que el otro día lo pensé hablando con una compañera que es mujer y se identifica como mujer, pero tuvo una histerectomía porque tenía unos problemas en sus gónadas y tuvo una histerectomía. Entonces ella decía, me siento muy incómoda cuando los espacios espirituales se vuelven como atados a, es que las mujeres menstruamos y podemos dar vida porque esa no es mi experiencia como mujer. Entonces hubo ahí toda una discusión muy bonita de eso, de cómo a veces lo volvemos desde lo natural y lo biológico y nos olvidamos que hay mujeres que no tienen, digamos, sistema reproductivo, incluso no solo como mi amiga, sino como mi mamá. Entonces, porque mi mamá no tenga útero, porque se lo sacó ya mayor, entonces deja de ser mujer, no. Pero personas como yo sí somos juzgados por nuestra biología y no se nos permite en última ser un sujeto político válido. Digamos, una de las problemáticas que vimos nosotros es que lastimosamente las tasas de asesinatos y de suicidios en nuestra población es muy grande y muchas veces se decía, no, el problema es porque ellos y ellas están enfermos. Pero la realidad es que la ansiedad social de vivir en una sociedad que todo el tiempo te está atacando es muy fuerte. Ujú. Ok, dentro de, te iba a preguntar al principio, tú naces, te pusieron el nombre de eres una niña, ¿y cómo empieza esa infancia tuya a identificarte? Ya pasaste por todas las etapas, ¿no? Pero Ujú. ya nos fuimos al final. Pero el hombre trans, como es tu caso, ¿nace o se hace? A mí esa pregunta, o sea, yo la voy a responder desde estudios culturales y es, no hay, cuando a la gente dice nace o se hace, asume como que hay una biología que precede a la cultura, pero yo lo que siento es que esa biología siempre está viciada por la cultura. Ok, Entonces el punto es, nacemos con un cuerpo físico, biológico, pero el problema no es el cuerpo físico, biológico, sino la interpretación que se da de eso. O sea, el problema no es que yo hubiera nacido con vagina. El problema es que yo nací con vagina y eso generó toda una serie de imposiciones que yo nunca cumplía y yo ok. fracasé en el género Ujú. de manera fenomenal, o sea, mi fracaso fue rotundo, ¿sí? Desde los 3 años mi mamá me vestía con vestidos, mi papá curiosamente trabajaba en una fábrica de vestidos para niña y a mí me ponían los vestidos que traían de la fábrica y yo me los quitaba. Y yo me emberracaba y me los quitaba y lloraba y hacía pataleta y mi mamá luchaba conmigo y cuando yo lograba salir, mi mamá le tocaba decirle a las personas que no me dijeran que estaba bonita, porque si me decían, yo me quitaba la ropa de una vez. Entonces desde pequeño sí había como una intención de performar o estar más cerca de lo masculino y lo que yo te digo es creo que ese proceso debería ser como más orgánico en cada persona de cómo se quiere vestir y cómo se quiere ver, pero lastimosamente sí es como vagina igual a rosado,
igual a flores, aretes gigantes, un moño gigante. Curiosamente los bebés son muy andrógenos, pero los papás les ponen un moño así y aquí una cosa de camiones con pistolas para que todo el mundo sepa el bebé qué género tiene. Ok, ya interpreto que cuando eras pequeño, cuando te pregunto naces, como mi alma viene con eso, o sea, mi esencia viene con eso. Yo no rechazo el vestido porque me enseñaron a rechazar el vestido, sino porque yo siento que no quiero un vestido que me identifique con el género femenino. Entonces venías digo yo, con la chispa encendida, con la llama encendida, diciendo, esto es así para mi vida y lo voy a vivir así, ¿cierto? Esa era la chispa que yo tenía y es, yo desde muy pequeño era una persona independiente que buscaba expresarse y lastimosamente vivía en un lugar donde eso no era tan bien visto, entonces mi expectativa siempre fue salir de ahí. Entonces yo fui muy buen estudiante, muy deportista, porque yo decía, tengo que salir de acá y tenía la esperanza. Ese es el truco también que hace la sociedad, es hacernos pensar que estamos solos. Entonces yo me sentía como un alienígena que me habían dejado aquí en la Tierra y yo era la única persona que vivía el género de esa manera, ¿sí? Y yo decía, bueno, tal vez en algún lugar hay gente como yo, pero ni las películas, ni los libros, ni nada, ni las novelas me hablaban de gente como yo. Y ese fue el descubrimiento grande para mí y era, yo llego a Bogotá a estudiar ya como una mujer lesbiana, digamos como muy empoderado en ese momento de esa identidad, porque yo pensaba que ese era el tema, que a mí me gustaban las mujeres, y empiezo a sentir mucha incomodidad con mi cuerpo, en el aspecto sexual, entonces yo decía, ¿por qué estoy con una mujer que me gusta, nos sentimos bien, yo la amo y sexualmente no me siento bien? Pero la realidad es que yo como que tenía una incomodidad con mi cuerpo y yo lo que había hecho fue olvidarme que mi cuerpo existía y yo era solo mi mente. Entonces yo era una persona muy encantadora, muy habladora, pero yo no me sentía bien y a mí vestirme no me importaba. Yo siempre tenía baggies, buzos gigantes, o sea, una distancia de mi cuerpo muy grande. Hasta que un día dije como, no, yo quiero empezar a explorar esto, pero no sabía muy bien por dónde y vi un documental de un hombre trans. Y eso a mí me abrió los ojos. O sea, yo no lo podía creer y esta persona decía, y yo empecé a tomar hormonas y mi cuerpo cambió y empecé a generar esto en músculos y a sentirme diferente y me cambió mis genitales y me cambió mi libido sexual. Entonces yo dije, yo quiero explorar esto y yo llevaba 2 años con una novia que yo quería mucho, que era muy activa en estos temas y le dije que yo quería explorar esto y ella no lo tomó muy bien. Ella dijo, si usted quiere explorar eso, hágalo usted y podemos ser amigos, pero yo no quiero, yo quiero estar con una mujer. Y en ese momento era muy válido porque pues yo le había inicialmente, digamos, nos habíamos conocido yo con otra identidad, pero a mí eso me costó porque me di cuenta que no iba a ser tan fácil como yo pensaba. Entonces yo lo que hice fue ocultarlo muchos años, porque además yo tenía una abuela que teníamos una relación muy estrecha con mi abuela materna, pero yo sabía que ella no lo iba a aceptar. Entonces yo prácticamente de alguna manera esperé hasta que ella se muriera para poder tomar la decisión, que yo sé que es muy triste, pero el día que yo me casé con mi mejor amiga hace 3 años, fue muy bonito porque mi abuela era muy devota de la Virgen del Carmen y estábamos en el matrimonio, aparte en una vereda, casi no pasaban carros, y justo cuando nos estaban casando, pasó una comitiva de la Virgen del Carmen, no era la fecha de la Virgen del Carmen, y pasó una comitiva pitando. No, por Dios. Entonces para mí fue como una señal yo creo que mi abuela en otro plano ya entiende quién soy yo y me acepta por quién soy yo, y yo creo que mejor dicho, ¿por qué negarle a alguien que se sienta cómodo con sí mismo y que sea cada vez más él? Y creo que eso es lo que ha aprendido la gente a mi alrededor. Al principio hubo mucho como dificultad y ajuste y como juicios, pero yo creo que ahora la gente me ve y todo el tiempo me dice, oiga, lo veo más radiante, lo veo más feliz, lo veo más bonito, y yo, pues sí, claro, es que me siento bien. Precisamente esa era mi pregunta siguiente, Simón, ¿eres feliz? Mira, voy a citar a Paul Preciado, uno de mis filósofos trans favoritos, que dice, no hay nada de lo que ustedes me prometían con la norma de género que yo
que valga tanto como la vida llena de gozo y de satisfacción que vivo ahora. O sea, para mí poder estar alineado conmigo mismo no tiene precio. Y ahí yo le digo a la gente, oiga, es que yo no le estoy diciendo que usted se tiene que volver trans, pero yo a través de mi mensaje sí le quiero decir como, pregúntese en qué momento esas ideas de ser un hombre o una mujer han sido una limitante para usted. O sea, digamos, usted dejó de escoger una carrera que usted quería porque decía, no, es que como mujer no creo que, o como hombre, ¿no? No sé, quiero ser peluquero y soy un hombre heterosexual y no puedo porque siento mi masculinidad amenazada. Entonces creo que también eso, a veces la gente me dice, oiga, ¿usted no le da duro, no le da pena tal cosa? Y yo le digo, no, yo ya soy trans, a mí qué me va a dar pena. Entonces quiero como que la gente de alguna manera sienta eso también, como no dejarse limitar, porque además creo que son muchas imposiciones que vienen desde afuera y que terminan esminándolo a uno y no aportándole en el fondo o generándole crecimiento personal. Bueno, en este caso estamos ligando el ser uno mismo, el aceptarse uno mismo, el vivir la experiencia de un género al género, pero realmente Ujú, esto es aplicable a todos los contextos del ser humano, que cuando yo ujú, soy yo mismo y me atrevo a ser yo mismo, hay muchas cosas que tengo que rechazar de las normas sociales, ¿no? ujú. Y atreverme realmente a ser feliz y creo que tú la lograste, pero por harto, ¿no? Pasaste de la noche oscura del alma a momentos muy difíciles, me imagino que Sí, viviste, ajá. a No, decir, y, me empodero de esto. no, y es un salto al vacío que fue muy duro, pero que una vez lo hice fue profundamente liberador y estoy de acuerdo que pasa con muchas cosas. Nos atamos a las ideas que tenemos, lo que debemos ser. Mi terapeuta me decía algo que a mí me gustó mucho y fue, me dijo, yo le estaba contando como de lo que tú acabas de mencionar. Hay una problemática, hay unas dificultades y él me dijo, bueno, Simón, al menos vea algo positivo. Hay mucha gente que llega aquí al consultorio a los 50 años y me dice, oiga, hice todo lo que me dijeron que tenía que hacer y soy muy infeliz. Al menos usted ya se está preguntando eso de manera más activa y creo que ser una persona diferente en cualquier sentido te lleva allá y te lleva a poder hacer un proceso de integración como antes y obvio sigue siendo un reto, pero yo, como te digo, yo ya lo veo como una bendición porque me obligó a conocerme a mí mismo y también me gustó mucho de eso que estabas hablando, que creo que también es un cuestionamiento como esa idea tan lineal y como tan estática de quienes somos. Entonces a veces yo le decía, una vez tuve una conversación con un amigo que era heterosexual y un día me dijo, oiga, me está gustando mucho un hombre y me estoy enamorando, pero tengo mucho miedo, no, yo soy heterosexual. Y yo le dije, pero ¿por qué no se permite vivir la experiencia? Si el punto no es que se está obligando a, sino que le está sucediendo. Y creo que eso nos ocurre con diferentes cosas, pero a veces tenemos mucho miedo de eso que hemos construido para los demás. Sí, igual yo también he vivido esos procesos. Las personas LGBT vivimos un poco, y yo lo viví mucho, tener que ser los mejores en para protegernos de. Entonces, yo generalmente conmigo la gente decía, es trans, pero es muy inteligente. Es trans, pero fue el mejor de su clase. Y yo lo que quiero es que la gente diga, no importa si soy el mejor de mi clase, si soy exitoso, si me va bien el trabajo, el punto es que soy y tengo derecho a ser como cualquiera y tengo los mismos derechos y la misma capacidad como de explorar y de vivir. Bueno, en este momento de la Tierra estamos llevando esto que al Congreso, que al Senado, que tengan un espacio los trans, los LGTB, y yo sí quiero creer que en no sé en cuánto tiempo vamos a Ujú, vivir en una sociedad donde todo el mundo sea lo que quiere y que nos ujú, amemos por el ser que hay adentro de esa persona y no por su fachada, sino porque eres un buen ujú. ser humano y ya. A Exacto, eso apuntamos. y no quiere decir que no haya preferencias sexuales o de ciertos cuerpos, pero al menos nos estamos dando la oportunidad de conocer a la persona, que a mí me pasaba, entonces, al comienzo, cuando estaba empezando a salir con personas y empecé mi transición, muchas mujeres yo no les decía que era trans de entrada, sino que me conocían y quedaban maravilladas Se enamoraban. y cuando yo les decía, entonces ahí, y lastimosamente sigue existiendo como
esas limitantes y también lo que yo pienso es al menos darse la oportunidad. Si en última la persona dice, no, es que yo tengo otras preferencias sexuales, es que a mí sí me gusta el sexo penetrativo, ¿sí me entiendes? O sea, hay una negociación, ¿sí? Hay una oportunidad de conocer y yo tenía mucho miedo porque yo pensaba, no voy a conseguir pareja porque va a existir esa limitante, pero eso se me volvió fue en un filtro para terminar casado con una persona que, como dices tú, me acepta por quien soy yo y no lo ve como algo negativo, sino lo ve como algo constitutivo a quien yo soy y algo que le gusta mucho. Y que los dos están de acuerdo en eso. Yo les confieso Ujú, para los que ven esta entrevista que yo estoy aprendiendo cómo es el proceso y estoy con la disposición de abrir a que todos entendamos cómo realmente esa teoría que nos decimos que todos somos uno, realmente la llevemos a la acción, ¿no? Que la llevemos a los hechos y que no lo dejemos como una palabra por allá bonita, sino que lo ujú. digamos de corazón. Simón, pregunta, ¿qué le dirías tú a los papás? Yo te preguntaba desde el principio, digamos un papá que tiene un niño que se viste todo lo contrario, que se viste Ujú. rosado, que quiere faldas, que quiere muñecas, que quiere maquillarse, y los papás van viendo que aquí hay algo como que no cuadra en sus paradigmas mentales. ¿Tú qué le dirías Ujú. a esos papás que están viviendo esa experiencia? Yo creo que le diría a esos papás lo mismo que les he dicho a papás de personas también trans y lesbianas y gays más grandes, o sea, ya adultos, y es que yo prefiero un hijo o una hija que se sienta bien con quien es, a un hijo, digamos, lastimosamente hay algunos papás que condicionan el amor y condicionan la aceptación de su hijo a que ese hijo deje de ser quien es y nos ponen a escoger entre nosotros mismos y ellos. Y yo creo que muchos de nosotros nos vamos a escoger a nosotros mismos. Y yo sí he oído muchas historias de familias, de personas trans, que incluso hasta el hecho de muerte no aceptan a la persona. Entonces yo lo que les diría es que tal vez hay un proceso de hospitalidad y de reconocimiento del otro, de la otra persona, del hijo, y ese acto de amor es verlo por quien es, y tú ahorita lo decías con eso que nazca. Y es que a mí me da mucha risa a veces cuando yo veo, digamos, niños y niñas que desde muy pequeños muestran esto, digamos, un niño profundamente amanerado y que todo el tiempo todo el mundo lo está corrigiendo, pero para mí ahí hay belleza porque ese niño está tratando de expresarse y lo que está tratando de mostrarle a los adultos es, esta es la persona quien soy yo, pero empezamos a operar bajo esas ideas de discriminación de los adultos que además tienen una historia muy, muy larga de siglos, donde empezamos a pensar, no, yo tengo que obligarlo para que él se adapte mejor y para que él sea una mejor persona y en el fondo lo que terminan es generando mucho, mucho dolor. Y hay un dolor silencioso en muchos de nosotros porque tú desde pequeño estás oyendo que tú estás mal y que lo que tú estás haciendo no está bien y que no puede ser. Entonces, y eso es tal vez uno de los procesos más duros. O sea, yo a veces me pregunto como cómo sobreviví como niño, porque sí había, digamos, como mucho, Bullying. sí, es un bullying, pero es un bullying muy sutil y es un bullying muy inconsciente que te hace sentir todo el tiempo inadecuado y te genera mucha ansiedad social. Y afortunadamente conozco ya varios niños y niñas trans en este momento que pueden ser mucho más abiertos con sus padres y también es un proceso de exploración para que la gente lo sepa. Los estudios han mostrado a nivel mundial que los niños que empiezan a explorar una identidad trans nada más el 30% en su adultez decide continuar el proceso. Entonces hay muchos niños que llegan a los 16 años o 18 y dicen, no, yo creo que yo soy más bien un hombre gay muy amanerado o una mujer lesbiana muy machorra, que creo que también eso es un problema que tenemos y lo estuve hablando hace poquito y es, ¿qué es lo que condenamos cuando las personas se salen del género? Digamos, estereotípico. Entonces, si la mujer es una mujer lesbiana, pero no se le nota, está bien. Pero si se le nota, está mal. Entonces, hay no solamente ser trans, sino también a veces los niños amanerados o las mujeres que son muy masculinas, también son muy reprendidas por eso. Entonces, para mí, creo que ese es el nuevo chip y hay muchos papás que lo están viendo y creo que es eso, es permitirle a un niño y a una niña explorar su propia identidad
y saber que ese proceso de exploración en el fondo va a generar mayor bienestar que yo tratar de imponer, además, cosas que desconozco, ¿sí me entiendes? A veces, y eso se nota mucho cuando uno ve a una persona que está tratando de ser algo que no es o que está tratando como de complacer a otras personas, la incomodidad es demasiado evidente, ¿sí? Entonces creo que eso es como lo que yo les diría. Wow. Y dijiste cuando estábamos tratando, hablando previo a la entrevista, que el ser heterosexual no te garantiza que es un buen ser humano. No, ni tampoco la heterosexualidad de mis papás me garantizó nada. O sea, mira, mis papás son heterosexuales, mi hermana es heterosexual, mis tíos son heterosexuales, mis primos son heterosexuales. Nada más la única que es una tía lesbiana que salió del closet después de que yo salí del closet, porque yo le dije, tía, está bien, tía, no pasa nada, sí, pero entonces es curioso cómo hay personas mayores que yo, de 20, 30 años mayores que yo, que no habían vivido ese proceso y que yo de alguna manera me paré en punta de flecha y yo dije, no, esto también está bien y no nos pueden invalidar como personas por eso. Y creo que por eso también me gusta hablar con personas como tú y en otros espacios públicos, porque yo quiero que la gente entienda que nosotros no somos seres mitológicos o no somos como raros de circo, sino que somos personas sintientes que amamos, que somos hermanos, hijos, parte de la comunidad y creo que no se están dando como la oportunidad de también ver lo mucho que tenemos por aportar, porque sí creo que somos personas especiales por eso que hemos vivido, Mm. porque de alguna manera, sí, no sé, somos un poco como los Gandhis del género, nos ha tocado vivir mucho, mucho odio y transformar ese odio en integración y en convivencia y lo que te digo, yo no me lo tomo personal, sino que yo entiendo que muchas personas fueron criadas de esa manera, pero trato de mantener como mi buen corazón para que vean que yo también merezco vivir una vida digna y una vida en paz. Bueno, y yo le agrego a eso, Simón, que no somos nadie o no somos quién para decir quién merece y quién no merece vivir Ujú, feliz, ¿no? Tenemos que llegar a tener una mirada de amor incondicional a todos los seres humanos sin que tengas que cumplir lo que mi ujú. cabeza o mis creencias quiere que tú cumplas para que yo te quiera, sino Y ahí yo te puedo querer es, como eres. y ahí es curioso que hay mucha gente que usa la religión como en contra de las personas diversas en cuanto a sexualidad y género, pero uno ve realmente la vida de Jesús y lo que ve es una persona, como tú dices, que estaba abierta a los demás y que incluso estaba más ahí para las personas que más lo necesitaban y que él menos entendía. Ujú. Y creo que eso es lo que nos falta como sociedad, lastimosamente, no solo en el género, sino en muchos otros Muchos otros aspectos. aspectos. Exacto. Y entonces a veces eso es lo complicado, que como hay todo tipo de injusticias sociales, pues es difícil trabajar en todos los frentes. Pero para mí también te iba a comentar hay una cosa que dice un activista trans que yo admiro mucho, y es que él dice que cada vez que una persona, porque a las personas que somos ambiguas, andróginas o trans, la gente nos para en la calle. El otro día una amiga que tiene el pelo cortico como yo, la paró en la calle una señora y le dijo, niña, usted no se debería cortar el pelo así, usted es una mujer. Sí, entonces en ese tipo de sociedad vivimos donde hasta una señora que no te conoce en Transmilenio siente que tiene la capacidad de pararte y decirte no te pongas ese vestido o no hagas eso, ¿sí? Entonces yo ahí lo que siento un poco es que nos hemos como limitado bastante en cuanto al género, pero entonces es un acto cotidiano porque eso te expone y a veces es curioso cómo los demás piensan que es más válida la incomodidad de ellos con la manera en la que nos miramos que nosotros, como nosotros nos expresemos. O sea, lo que quiero decir ahí es que sí, o sea, las demás personas se sienten interpeladas porque uno rompa con eso, pero lo que decía este activista trans es que muchas veces es porque ellos mismos se han limitado a ellos. Entonces, como ellos mismos se han reprimido, quieren que todos a su alrededor se repriman. Entonces, la existencia de una persona como yo es amenazante porque es decir, oiga, hay otras posibilidades que tal vez usted no ha explorado. Y muchas veces las personas más recalcitrantes con el tema trans y homosexual son las personas que tienen este tipo de dificultades internas y que tuvieron que reprimirlas y por eso les da mucha rabia que haya personas como yo que vivan esto de manera plena. Ujú.
Bueno, pues no en vano estamos haciendo el paso, como con todo esto que se está hablando del COVID, que estamos entrando en la era de Acuario, de poder Ujú. realmente vernos en el alma y no vernos en nuestros roles, ¿no? No vernos en esto que construimos, sino vernos mucho más allá. Simón, qué momento tan agradable, qué momento tan delicioso. Mira que cuando te decía si una persona trans nace o se hace, ya vi que nace porque nace la fuerza, nace el amor propio, nace las ganas de ser y de hacer lo que sea para ser, que yo creo que así deberíamos nacer, ¿no? Con ganas de ser lo que somos. De acuerdo, o sea, nacemos con, ¿Con fuerza? digamos, como con una impronta muy personal y lo que hacemos es a través de la vida ir viendo cómo le damos forma a eso y obviamente siempre lo cultural y lo social influye porque, digamos, en estudios culturales hablamos mucho de cómo uno nace en un lenguaje que lo precede, ¿sí? O sea, yo nací y ya mis ancestros habían construido una cultura y una sociedad, pero yo no estoy limitado y no. Sí, o sea, yo también tengo la capacidad de elegir y de construir nuevos mundos y de construir cada vez nuevos contextos. Y pues yo la verdad, cuando era niño, jamás pensé que iba a lograr, o sea, yo siempre tuve ese deseo de presentarme socialmente como un hombre y digamos como de hacer esta transición, pero yo nunca pensé que iba a ser posible. Sí, y entonces para mí estar hoy acá y tener como todos estos 6 años de pláticas públicas donde hablo, para mí es como un sueño hecho realidad y una prueba de, como tú dices, que sí se pueden cambiar como esas programaciones que tenemos y esas limitaciones que nos ponemos para buscar estar más cómodos con nosotros mismos, ¿no? Y yo no estoy pretendiendo engañar a nadie, que a veces la gente dice eso de las personas trans. Yo lo que estoy es tratando de mostrarme más cercano a, como decían en la película de Almodóvar, a lo que siempre he soñado de mí mismo. Ujú. Bueno, y para que nos sirvas a todos de inspiración de lo que hay que trabajar en un camino de experiencia personal. Eso Simón, espero. gracias, gracias, Mucha- gracias, gracias de verdad. Yo espero de corazón que esto nos sirva para abrir el corazón a aceptarnos como somos, para cambiar el chip y para cambiar esos programas y que hagamos nuestra parte que es respetar profundamente lo que cada uno viene a hacer a esta tierra y creo que viviríamos muchísimo más felices de lo que estamos en este momento. Eso, respetar el proceso del otro, no darlo por sentado y escucharlo. Y Escuchar. escucharlo no es una amenaza para mí, es de hecho un proceso de aprendizaje. No, no estoy de acuerdo, pero me parece muy interesante entender que la vida está múltiple y tan diversa y si me interpela bien y si no también. Y escuchar a los niños, Simón, yo escuchándote hablar, yo decía, los papás deben escuchar a los niños, qué sientes, te gusta el vestido, no te gusta el vestido, no te lo pongas, eres dueño de tu cuerpo, respetar desde niños que tenemos esa posibilidad de decidir qué nos gusta y qué nos gusta de ir encontrándonos a nosotros mismos si nos escucharan desde niños, ¿no? De acuerdo, y lo que tú dices, yo creo que la autoridad en la identidad de cada quien es cada persona. Y a veces sentimos que tenemos la autoridad sobre quién es el otro, y la verdad, no. Simón, añoro que escribas un libro con todas estas enseñanzas que nos lo Esto, dejes como legado porque esto está de verdad muy profundo, cada palabra tuya es muy profunda y te agradezco eso. muchas gracias, Alexandra, y en ese proceso estoy. Espero que sea más pronto que tarde por mi bienestar. Que así sea para de verdad encontrar un montón de cosas que ya lo viste como experiencia. Bueno, y a ustedes, a todos los que escucharon esta charla, abran sus corazones, abran sus mentes, cambiemos de programas, amémonos incondicionalmente, respetémonos y seamos felices, a eso vinimos. Simón, De acuerdo. despídete ahora tú. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas y yo creo que mi mensaje, como ya dijimos, es que el género no se les vuelva una cárcel y se les vuelva más bien una exploración y no porque soy mujer no puedo o porque soy hombre no puedo, yo creo que es más entender por qué soy persona y porque soy yo, quiero y puedo X o Y. Hacer eso. Simón, gracias. Muchas gracias, Alexandra, que estés muy Bueno, bien. esperemos que haya una próxima. Así será.